I need help. Ay, please help me, man. Please, 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 please help me, please. A esta hora, en Estados Unidos, hay algo que está pasando en silencio, pero se siente como un temblor, porque hay un lugar donde por instinto cualquiera debería sentirse seguro. Un hospital, un pasillo blanco, un mostrador, una sala de espera, un médico que entra y sale con prisa, una enfermera que pregunta un nombre, un niño con fiebre, una mujer embarazada con una cita marcada desde hace semanas. Y sin embargo, en varias ciudades, ese lugar está empezando a cargarse con otra emoción. Miedo. No el miedo a una enfermedad, no el miedo a un diagnóstico. El miedo a que cruzar la puerta de una clínica se convierta en otra cosa. La escena que más se repite en los reportes es tan sencilla como incómoda. Agentes federales de inmigración acompañando a pacientes bajo custodia dentro de entornos médicos. En la zona de Minneapolis-St. Paul, un médico contó que ha visto agentes armados alineados en pasillos mientras el hospital intenta hacer lo que siempre ha hecho: atender. Dijo que en 6 semanas, esos agentes habrían pedido repetidamente información médica protegida y que la tensión se volvió tan pesada que parte del personal terminó llorando, como si el edificio hubiera vuelto a los días de pandemia. Desde el gobierno, la respuesta oficial es otra. Se sostiene que no se hacen operativos en hospitales y que, si un detenido necesita atención, se le acompaña por seguridad del personal y del público. Esa distancia entre lo que se afirma desde arriba y lo que se describe desde adentro es el primer punto de quiebre de esta historia. Porque incluso si no hubiera un solo agente en la puerta, el impacto más grande no está en el uniforme. Está en lo que provoca en la mente de la comunidad. La cámara gira y aparece la señal más cruda: clínicas vacías. Médicos y proveedores dicen que están viendo una caída en el número de pacientes que no veían desde el COVID. Esta vez no es por confinamiento, es por temor. Temor a ir a urgencias, temor a una consulta prenatal, temor a llevar a un niño a vacunarse, temor a entrar a una sala de espera, levantar la mirada y sentir que el lugar ya no es neutral. Ese miedo no se queda en lo emocional, se vuelve estadística, se vuelve hábito, se vuelve daño acumulado. En Dallas, un director de salud pública mencionó un dato que se siente como alarma. En agosto de 2025, se aplicaron 9.578 vacunas en clínicas del condado, frente a 16.412 en agosto de 2024. Y entre pacientes hispanos, la caída fue todavía más dura. Eso significa niños en edad escolar que se quedaron sin vacunas rutinarias en un momento donde ya había preocupación por brotes y por enfermedades prevenibles. La historia no se queda en un lugar. La cámara vuelve a girar. En Chicago, autoridades sanitarias dijeron que algunas clínicas de vacunación se cancelaron y que en otras se vio un desplome enorme en la asistencia, especialmente en comunidades que sienten que están siendo foco de control migratorio. El resultado no es un titular abstracto. En temporada respiratoria, suben las visitas a urgencias por gripe y el sistema se llena precisamente por lo que la prevención habría podido evitar. Y cuando la prevención se cae, la factura llega después, más cara y más cruel. La cámara cruza el país y se planta en Los Ángeles. Allí, una red de clínicas llamada St. John's Community Health describió un salto brutal en inasistencias cuando se intensificaron operativos. De un promedio normal a niveles que obligaron a cambiar la estrategia. La solución fue casi cinematográfica. Si la gente no puede ir al médico, el médico va a la gente. Equipos de visitas domiciliarias, atención en casa, bolsas de comida cuando descubren que el miedo también está vaciando supermercados y farmacias. Porque esa es la parte que mucha gente no ve desde afuera. El miedo no solo cancela citas, cancela vida normal. La gente deja de ir por medicamentos, empieza a estirar pastillas para que duren más, se salta comidas,
evita salir, reduce movimiento, se encierra, y ese encierro no se siente como precaución, se siente como trauma. En medio de todo esto, hay otra pieza que vuelve el tema aún más delicado. This is William Ball. La salud no es solo medicina. La salud es confianza. Un hospital funciona cuando el paciente cree que puede decir la verdad, cuando cree que puede explicar síntomas sin esconderse, cuando cree que no va a ser castigado por necesitar ayuda, cuando cree que un pasillo es un pasillo, no un escenario de vigilancia. Privacidad. Varios médicos y proveedores describieron que, ante la presencia de agentes con pacientes bajo custodia, hubo solicitudes insistentes de información médica, detalles de altas, capacidades cognitivas, planes clínicos. Bajo normas de privacidad, ese tipo de datos está protegido y no se comparte así como así. Algunos hospitales tuvieron que capacitar de urgencia a su personal para manejar interacciones que antes, simplemente, no existían en su día a día. En un momento, un médico dijo que, tras negarse a dar información protegida, un agente pidió su nombre completo para registro. Esa frase, en ese contexto, cambia el aire de toda una sala. No suena a protocolo, suena a presión. Más grave aún, se reportaron situaciones donde agentes hablaron de manera agresiva en pasillos o hicieron preguntas al personal sobre de dónde eran. No hace falta que eso termine en algo para que la sensación se quede. El efecto es inmediato. El equipo médico se siente observado. La comunidad se siente expuesta. Y cuando el personal tiene miedo, la calidad de la atención también sufre. Desde el gobierno también se lanzó otra explicación. Se dijo que si alguien está impidiendo que los estadounidenses hagan citas o recojan recetas, son agitadores violentos, que bloquean carreteras o vandalizan. Esa respuesta muestra el nivel de tensión política alrededor del tema, pero no borra lo que los proveedores describen desde el terreno. No se trata solo de logística, se trata de percepción, de confianza, de temor, y el temor ya está cambiando comportamientos. Hay una escena que duele porque es simple. Tasas significativas de inasistencia en obstetricia, prenatal, pediatría, cuidados intensivos. No es un meme, no es un debate de redes. Es un calendario de citas que se queda vacío en áreas donde el tiempo importa. Porque un control prenatal que se pierde no siempre explota ese día. Explota semanas después. Una vacuna que se posterga no siempre se siente como emergencia, se siente como nada, hasta que deja de ser nada. Una medicación que se estira no siempre mata de golpe. A veces solo desgasta, deteriora, empuja. Y luego están las emergencias. Ahí no hay margen. Ahí cada segundo cuenta. En St. Paul se mencionaron incidentes donde personal de emergencias habría tenido obstáculos para tratar y transportar pacientes en situaciones críticas mientras había presencia de agencias federales. Ese tipo de relato, sea cual sea la lectura política, conecta con algo muy humano. En una emergencia, nadie debería estar compitiendo por el control del pasillo. Ese es el punto de quiebre silencioso. Cuando la salud empieza a chocar contra el miedo institucional, la comunidad queda en medio. Y aquí aparece el giro que explica por qué esto se siente nuevo en la calle. En enero, la administración anuló una política previa que desalentaba acciones de control migratorio en áreas sensibles, como escuelas, lugares de culto y hospitales. El argumento fue que no se atarían las manos de las fuerzas del orden y que se usaría sentido común. En papel, suena a flexibilidad. En la vida real, en comunidades que ya viven con presión, suena a una cosa: incertidumbre. Y la incertidumbre es gasolina para el miedo. Porque cuando una regla se vuelve borrosa, la gente no interpreta matices legales, interpreta riesgo. Entonces el miedo se mete donde no debería. En el consultorio, en el control pediátrico, en la farmacia, en el supermercado, en la escuela. Y eso abre una cadena de consecuencias que va más allá de un gobierno u otro. Es una cadena de salud pública.
Menos prevención significa más urgencias. Más urgencias significa más hospitales saturados. Más hospitales saturados significa más costos. Más costos significa más tensión. Y más tensión significa más miedo. La historia también tiene otro filo. El sistema de salud no solo pierde en lo humano, pierde en lo financiero. Cuando miles de pacientes no llegan, clínicas y hospitales sienten el golpe, porque fueron diseñados para atender un volumen. Ya ocurrió en COVID. Proveedores dicen que lo están viendo otra vez, pero con una causa distinta. Ahora es el miedo. Y en medio de todo esto, hay una frase que resume la tragedia. Como médicos, el trabajo es atender al paciente que está enfrente, no aplicar leyes migratorias. Cuando esa línea se borra, se rompe un pacto básico, el de la neutralidad médica. La parte más delicada es la que no se ve en cámara. Los hogares. Una mujer que aguanta dolor de espalda por semanas porque no quiere salir. Un padre que no lleva al niño a vacunar porque teme dar datos. Una familia que deja de comprar comida y empieza a racionar. Una persona que deja de ir a control de presión y se convence de que no pasa nada hasta que pasa. Esa es la crisis sanitaria real. No empieza con ambulancias, empieza con decisiones pequeñas tomadas desde el miedo. Y esa es la razón por la que médicos están levantando la voz, porque están viendo el arranque del problema, no el final. La historia todavía está en movimiento. Hay reportes de que el ritmo de operativos bajó en ciertos lugares y que aún así la caída de pacientes sigue, porque el miedo no se apaga con un comunicado. El miedo se queda, se hereda, se comenta, se convierte en cultura de silencio. Ahora queda la pregunta más grande, la que define el futuro inmediato de comunidades latinas en Estados Unidos. Cuando ir al médico se vuelve un riesgo percibido, ¿quién paga el precio? No lo paga un partido, no lo paga una declaración, lo paga el cuerpo, lo paga el niño sin vacuna, lo paga la mujer que no fue a prenatal, lo paga el abuelo que dejó la medicación, lo paga el hospital cuando ya es tarde, y lo paga una comunidad completa cuando la prevención se rompe. Esta historia no es un titular aislado, es un síntoma, es una señal de que el miedo está reordenando la vida diaria. Y cuando el miedo reordena la vida diaria, la salud siempre es la primera en caer y la última en recuperarse. Si este tipo de historias merece seguimiento constante, aquí se documenta el impacto real, sin ruido, con contexto y con lo que se puede confirmar. Dejar un like, suscribirse y comentar ayuda a que el algoritmo no tape lo que está pasando. La pregunta queda abierta. ¿En qué ciudad se está sintiendo más fuerte esto ahora mismo?